Con 18 en el tiempo del centro, aquí está conmigo en la mesa Rodrigo Pacheco y él le tiene lo más relevante de la economía, los negocios y las finanzas. Y vaya que hay información esta mañana. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Pascal, con mucho gusto de saludarte y creo que la inflación más bien el tema clave esta mañana tiene que ver con la inflación que se ubicó pues en su nivel más alto desde enero de 2001. La inflación general tiene una variación de 0.99%. Esperaban, me decías 0.7. No, 0.80 más o Bueno, menos. 0.8. Sí, y pues no, casi cierran 1% de variación mes con mes. No es tan sorprendente si consideramos el aumento en los precios de los energéticos y también el aumento en los precios de los alimentos, que es un asunto clave detonado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero una tendencia que ya venía. Y ya estamos cerca del 8% tasa anual, ¿verdad? Sí, ya estamos cerca del 8% de tasa anual. Creo que todavía estamos lejos. Ahora, si veíamos las proyecciones a inicios de año, se pensaba que iba a todavía, digamos, a llegar a su punto más alto, a lo mejor en este tercer mes del año, en marzo, y a partir de ahí empezar a bajar. Pero la verdad es que ya no está tan claro, sobre todo por lo que estamos viendo en términos de los precios de los energéticos. Y por otro lado, la inflación subyacente, la que descuenta la volatilidad, esta también tuvo una variación fuerte de 0.72% y a tasa anual se ubica en 6.78%. Ese es el nivel más alto que ha tenido la inflación desde mayo de 2001. O sea, estamos hablando pues de momentos históricos. Ahora hay que decir que esto es un fenómeno global, sin Sí, duda. sí. La estamos viendo en Europa. El otro día me sorprendía que Pero a ver, tuvieron yo no hago mi súper en España. en España, exacto. O sea, lo hago en México, Sí, ¿no? y ahí, por ejemplo, en Europa estuvo arriba del 5%. ¿Te acuerdas que durante años se discutió que Europa cómo podía lograr que tener una inflación más alta porque estaba muy por debajo? Sí. Y en el caso de Estados Unidos, pues también una inflación arriba del 7%. ¿Qué países están logrando tasas más bajas de inflación? Pues sabes que no A tengo ver a si uno visible. nomás Sí, por al curiosidad. ratito, Digo, sé que hay países que exacto. tienen No, más bueno, que México. Argentina Sí, ni se diga, sí, ya la traían mal, sí, o Turquía, ¿no? sí, Para hablar de economías grandes. sí. Brasil también tiene una Las inflación mucho economías más del alta. G20, ¿no? Creo, y a reserva de revisar el dato, pero por ejemplo Colombia no tiene una inflación tan alta. Pero claro, con el precio de los alimentos ha estado pegándole a todos los países, Sí, básicamente. sí, sí, sí. Y en ese contexto, Pascal, pues decir cómo están algunos de los productos en lo individual. Por ejemplo, el tema de los energéticos con todo y lo que se ha subsidiado a las gasolinas, pues estas subieron más de 5%. De hecho, por ejemplo, la gasolina de bajo octanaje es 5.47% más alta Ujú. que en marzo del año pasado. En el caso de la de alto octanaje, 7.87% más cara. La electricidad casi 8% más cara, 7.97%. En el caso del gas LP, sí ha sido relativamente contenido, no del todo, 0.28%. Y el gas natural, 22% más caro. Ahora, algo que es preocupante, pues es la proteína animal, porque ahí tienes ¿Por crecimientos qué, de por qué ha doble. subido más, perdóname, el gas natural que el gas LP? Sabes que no sé exactamente a qué se deba. Ujú. Específicamente Me llamó la no. atención. Sí, a mí también. Y la verdad es que no. O sea, digamos, en el Sí, porque caso. en mi casa, que es tu casa y la de todos Gracias. nuestros Te van a llegar oyentes, todas. Es sí, fiesta en casa de Pascal. ayúdame a pagar el gas, a pagar el Exactamente. gas. Subió, es gas natural y Sí, subió bastante, sí. bastante, sí, sí, sí. Sí, y la verdad es que el precio, yo creo que tiene que ver más. O sea, ¿por qué no subió tanto el gas LP? Sería la pregunta. Sí tiene que ver con todas las medidas que se han buscado implantar que no lo han logrado contener del todo. Porque en realidad el precio del gas a nivel internacional pues, se ha disparado. Sí. Obviamente con el tema de Rusia, pues sí, Pero ¿crees que en el caso del gas LP la contención yo creo ha que sí ha funcionado? influido. Porque sí, el otro día me puse a revisar los datos a la primera quincena de marzo Sí. y sí se veía que a partir de junio del año pasado, cuando se empezó a generar la medida, bajó rápidamente, luego volvió a repuntar un poquito, pero básicamente se ha mantenido abajo del nivel que tenía en el verano del año pasado. Entonces, yo creo que sí ha influido en algo. Se suma, por supuesto, que la Comisión Federal de Competencia Económica dio un fallo en donde le dio la razón al diagnóstico que había en términos de oligopolio. Y ahí, bueno, pues la discusión es cómo lograr que la COFESE tuviese, más allá de las ocurrencias que se puedan generar en el Ejecutivo Federal o las medidas, que no son ocurrencias, ahí sí pensaría que es una medida viendo la realidad, pues tiene que ser institucional para que no sea discrecional, porque de otra forma no resuelves el problema de fondo. Esa Claro. es la realidad.
Bueno, entonces ya revisamos combustibles. ¿Qué otros? Luego, los precios de alimentos, por ejemplo, de proteína animal, que es clave en la nutrición, todo subió doble dígito. Por ejemplo, el pollo, 11% más caro. La carne de res, 16% más cara. Las vísceras de res, casi 10%, 9.8% ¿El subió. huevo? El huevo, ese no tanto, 6.33%. Ahí, Pero pues la está carne de mejor. res, Pero la carne de res, que es 16%, básica, sí. sí, o la de cerdo. Sí. Obviamente de los mariscos, pues 14%, que por la temporada, digamos, religiosa, pues es relevante. Camarón, 13% arriba. Eso es relativamente normal si consideramos la oferta y la demanda. Otros, como la cebolla, 150% más cara. El aguacate, 80% más caro. El otro día fui al súper y veía los aguacates a 90 el kilo, donde yo lo estaba viendo aquí en la Ciudad de México. Y ya algunos se habían hecho, no estaban tan buenos. Y dije, cuánto tesoro perdido en Sí, claro, sí, porque sí, sí está imagínate, sí. relativamente caro. Así que, pues, algunos de los datos que estamos viendo en cuanto a la inflación, que no está, digamos, conteniéndose, y vuelvo a recordar lo que decía Agustín Carstens, el paradigma ya cambió. Esta discusión que tenía, por ejemplo, Gerardo Esquivel, miembro de la Junta de Gobierno, en donde decía, no, pues la inflación es transitoria, ya no es transitoria. O sea, no hay ni la menor discusión a estas alturas, y menos por la dinámica que le ha puesto el asunto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que algo interesante, Pascal, que estaba viendo hace un momento, el rublo ya se recuperó a sus niveles pre-invasión. Y esto ha sido todo un desafío de... ¿Es por el tema de obligar a los compradores de gas a pagar en rublos o a qué se debe? En parte sí, en parte porque están teniendo, como sea, ingresos de divisas. Lo que pasa es que las reservas del Banco Central de Rusia no pudieron ser, digamos, Occidente las anuló Sí. y entonces perdió ahí bastante dinero, pero como sea, está recibiendo divisas por un lado. Y por el otro, porque su gobernadora, su presidenta del Banco Central, es muy brillante. Francamente, es muy brillante, pero tomó una serie de medidas muy rápido. Por ejemplo, cuando las empresas empezaron a decir nos salimos, Sí. BP es un ejemplo, les dijeron, pues todo lo que, o sea, los obligó a venderle sus dólares y comprar rublos a las empresas que ya estaban, muchas de ellas energéticas. Entonces no ha sido sencillo y es interesante porque hoy Vladimir Putin, que también utiliza el tipo de cambio como una medida del éxito o fracaso, pues de cara al discurso interno en Rusia, le está diciendo a los rusos, pudimos aguantar las enormes sanciones de Occidente. Y también es relevante decir que hoy estuvo en la Duma, es decir, en la Cámara Baja del Parlamento de Rusia, el primer ministro Mikhail Mishustin, y dijo que Rusia está enfrentando la situación más difícil en 3 décadas. Sí, yo creo. Sí. O sea, desde la crisis del 98 no enfrentaban esto. Ahora hay que ver qué tan sostenido es. Deja tú el rublo, porque al final es un solo aspecto de la economía, Sí. no es el aspecto total. No, habrá que ver la inflación, habrá que ver Y sabes que el talento se el le está empleo. yendo. Pues sí. Muchos rusos talentosos están diciendo nos vemos nunca. Hay una, por ejemplo, la presidenta de Sandex, que es una suerte de red social rusa, pues ya se fue de Rusia. Y muchos más también lo están haciendo.